Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado este tiempo de cuarentena en familia? Recuerden que es muy importante quedarse en la casa, seguir con todas las indicaciones, salir con mascarilla, para que podamos volver pronto al colegio, ya y poder vernos, poder abrazarnos nuevamente. A ver chicos, hoy día vamos a empezar una clase magistral que es del Departamento de Ciencias, ya recuerden que en el Departamento de Ciencias está la asignatura de Matemáticas y de Ciencias Naturales. Ya nos juntamos ahora, así que por eso pongan mucha atención. Esta semana queremos traer un contenido que nos va a servir para muchas cosas que se nos planteen como un problema dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Les dice algo despejar la incógnita? ¿Cuánto vale la X? ¿Pasamos sumando o pasamos restando? ¿Ocupamos la multiplicación o la división? Difícil, ¿no? Hoy les traemos una clase en la que vamos a plantear ecuaciones y también las vamos a resolver. Son ecuaciones de primer grado y se asocian a la ciencia. La ecuación es una igualdad algebraica y trae al menos un término desconocido, que llamaremos incógnita y se escribe generalmente utilizando la letra X. Esta igualdad se cumplirá siempre para determinar el valor incógnito. Recuerda que se denominan ecuaciones de primer grado o lineales a todas aquellas en que la incógnita X es de primer grado, o sea que su exponente es igual a 1. Ahora la profesora Bárbara nos mostrará cómo se resuelve una ecuación de primer grado. Por eso pon mucha atención. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la profesora Bárbara y en esta parte del video les voy a enseñar cómo resolver una ecuación de primer grado. Como procedimiento general, seguiremos los siguientes pasos y para que se nos haga más fácil, lo haremos a través de un ejemplo. Paso 1. En primer lugar, debemos resolver los paréntesis si es que el ejercicio los tiene. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos varios paréntesis, por lo tanto, debemos comenzar por ello. ¿Cómo lo haremos? Multiplicando de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 2 por x y 2 por menos 5. Esto nos da 2x y 10. Luego vamos a multiplicar menos 4 por x y menos 4 por 3. Esto nos da menos 4x menos 12. Al otro lado de la ecuación tenemos que multiplicar 5 por 4x y 5 por 3. Esto nos da 20x y 15. Y finalmente vamos a multiplicar 2 por 4 y 2 por x. Esto nos da 8 y 2x. Paso 2. Luego, debemos reducir los términos semejantes. En este caso, 2x es semejante con menos 4x y menos 10 es semejante con menos 12. Reduzcámoslos. 2 menos 4 nos daría menos 2x. Y menos 10 menos 12 nos resulta menos 22. Hacemos lo mismo al otro lado de la ecuación, donde 20x es semejante con menos 2x y 15 es semejante con 8. Por lo tanto nos resulta 20 menos 2, 18x y 15 más 8, 23 positivo. Paso 3. A continuación, debemos dejar todos los términos que contienen la incógnita, que la mayoría de las veces es la x, debemos dejarlo a la izquierda de la ecuación y todo aquello que no tiene incógnita al lado derecho de la ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando la transposición de términos. ¿Qué quiere decir eso? Si un término está sumando, lo paso al otro lado restando. Si está restando, lo paso al otro lado sumando. Si está multiplicando, lo paso dividiendo. Y si está dividiendo, lo paso multiplicando. En este caso,
El menos 2x ya se encuentra en el lado izquierdo, así que ese no lo voy a mover. El que sí voy a mover es el 18x, que está positivo, sumando. Por lo tanto, al pasarlo al otro lado de la ecuación, va a pasar restando. En este caso, entonces, nos va a quedar menos 2x menos 18x. ¿Qué pasa al lado derecho? El 23, que está positivo, lo voy a dejar al lado derecho, por lo tanto, continúa positivo. Y lo que voy a cambiar de lugar es el menos 22. Por lo tanto, como estaba negativo o estaba restando, lo voy a pasar sumando. Antes de pasar al último paso, debemos resolver estas operaciones que nos quedaron acá. Menos 2 menos 18 es menos 20x y 23 más 22 es 45. Paso 4. Ahora vamos a despejar la incógnita. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra incógnita debe quedar sin ningún número que la multiplique. Es decir, debemos sacar este menos 20 que está acá. ¿Y cómo vamos a despejar? Bien, como el menos 20 está multiplicando a nuestra incógnita, vamos a pasarlo dividiendo al otro lado de la ecuación. De esta manera nos queda x es igual a menos 45 partido en 20. Paso 5. Finalmente debemos simplificar nuestra solución. ¿Qué quiere decir? Vamos a dividir menos 45 y 20. Esto nos da un resultado de menos 2,25. Por lo tanto, la solución de nuestra ecuación es menos 2,25. Bien, a continuación la profesora Paula les va a enseñar cómo resolver una ecuación de primer grado, pero que tenga elementos fraccionarios. ¡Nos vemos! Hola queridos y queridas estudiantes, espero se encuentren increíblemente bien. El día de hoy yo les vengo a explicar cómo se resuelve una ecuación algebraica de primer grado, pero utilizando ciertos términos fraccionarios. Así que pongamos muchísima atención. Para poder resolver esta ecuación de primer grado que tiene términos fraccionarios, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, debemos calcular el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores de la ecuación. Es decir, debo calcular el mínimo común múltiplo entre 3 y entre 2. Para poder calcular nuestro mínimo común múltiplo, vamos a realizar la siguiente tablita. Hay muchas más técnicas, pero esta es la que se conoce comúnmente. En esta tablita vamos a ubicar a este costado los denominadores que encontramos en nuestra ecuación. En este caso es el 2 y el 3, ¿verdad? Cada uno de estos números, de estos denominadores que pusimos acá, los vamos a dividir. ¿Pero entre cuánto? Vamos a dividirlos comenzando desde el número primo más pequeño, que en este caso es el 2. Entonces voy a poner acá, a este lado, que voy a dividir entre 2. 2 dividido en 2, sí se puede, me da 1, ¿verdad? Cuando llego a 1, mi división se cierra, no continúo, ¿ok? Voy con el siguiente. 3 dividido en 2, no se puede, o sea, no da un número entero, por lo tanto simplemente lo bajo. Avanzo con el siguiente número primo, que es el 3, y divido entre 3. Este ya está listo, por lo tanto ni siquiera lo toco. 3 dividido en 3, 1. Aquí también terminé. Una vez hecho esto, debo multiplicar ambos números por los cuales yo estuve dividiendo. En este caso, 2 por 3 me da 6. 6 es el mínimo común múltiplo de nuestros denominadores. Ahora que ya sé que el mínimo común múltiplo es 6, debo multiplicar
el 6 por cada uno de los términos de mi ecuación. Y eso lo voy a indicar acá, ¿ok? Pero puede surgir aquí alguna duda. ¿Cuáles son los términos de mi ecuación? Los vamos a marcar para que sea más fácil cuando vayamos escribiendo el siguiente paso o el siguiente planteamiento. Este es mi primer término. Se separa por la adición. Aquí tengo mi segundo término, tercer término y cuarto término. Por lo tanto, 6 va a estar multiplicado por cada uno de esos términos. Y lo voy a escribir acá abajo. Primero, 6 por 7 medios de x más 6 por 5 es igual a 6 por 5 tercios de x más 6 por 8. ¿Qué fue lo que hice? Repito, multipliqué el 6 por cada uno de los términos de mi ecuación. Ahora simplemente debo calcular las multiplicaciones que escribí recién. Pero ¿qué pasa aquí? Tengo una multiplicación de un entero con una fracción. Para poder multiplicar un entero con una fracción, al entero debo dejarle con el denominador 1 para poder transformarlo en fracción, pero sin que cambie su valor. ¿Ya? Por lo tanto, empiezo a multiplicar. Para multiplicar fracciones recordamos que se multiplica hacia el lado, ¿sí? 6 por 7, 42, partido por 1 por 2, 2 de x, ¿verdad? Más 6 por 5, 30, es igual a, fíjense, nos encontramos de nuevo con el mismo problema que antes, multiplicación de entero con fracción. Por lo tanto, al entero le ponemos como denominador 1 para poder multiplicar y multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 6 por 5, 30, 1 por 3, 3, ¿verdad? De x, más 6 por 8, 48. Una vez que llegué a este punto, debo simplificar, ¿verdad? Y esta es la parte clave para poder eliminar mis denominadores. Veamos qué pasa. 42 dividido en 2, 21. 21 de x más 30, ahí no tengo nada que simplificar, es igual a 30 dividido en 3, 10. 10 de x más 48, porque tampoco tengo nada que simplificar, ¿verdad? ¿Qué pasó ahora? Exacto, ya no hay fracciones, quedamos con una ecuación lineal de primer grado y sin ningún tipo de fracción. Ahora podemos resolver esta ecuación tal como lo explicó la profe Bárbara recién. ¿Qué hacemos ahora? Debemos primero identificar cuáles son mis incógnitas. 21x y 10x. ¿Y cuáles son mis números enteros? 30 y 48. Las incógnitas las voy a dejar al lado izquierdo, acá, de la igualdad, y los números enteros los voy a dejar al lado derecho. Pero ¿qué pasa? Al momento de cambiar de un lado al otro de la igualdad, debo pasar este número pero con su signo contrario, es decir, aplicando el inverso aditivo. De esa forma quedaría de la siguiente manera. 21x, no le hice nada porque no se ha movido, menos 10x va a ser igual a 48 menos 30. Resuelvo. 21x menos 10x, 11x. 11x es igual a 48 menos 30, 18. Súper bien.
Y como el 11 todavía está multiplicando a la x y nosotros para poder resolver necesitamos a la x solita a ese lado, necesitamos quitarlo. Pero ¿cómo lo quitamos? Perfecto, chiquillos, debemos pasarlo hacia el otro lado, súper bien. Pero ¿cómo pasó el 11 hacia el otro lado de la igualdad si está multiplicando? ¿Cómo debe pasar? Perfecto, debe pasar dividiendo. Por lo tanto, eso nos indica que el resultado final, es decir, el valor de x, es 18 onceavos. Súper bien. Ahora pongamos mucha atención al profesor Daniel, que nos va a explicar cómo plantear y resolver ecuaciones. Muchas gracias, tía Paula, por ese pase. Hola chiquillos, ¿cómo están? Lo que les voy a explicar en esta parte de nuestra clase es cómo plantear y posteriormente resolver una ecuación de primer grado desde un problema de planteo. Para ello debemos conocer ciertas asociaciones desde el lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. O sea, lo que tenemos que hacer es traspasar del lenguaje que nosotros hablamos a un lenguaje matemático, en este caso algebraico. Ahora bien, para ello les pido que, luego de la descripción que les voy a hacer, pausen el video, que pinchen donde dice YouTube. ¿Qué se les va a abrir? Les va a abrir el sitio de YouTube con el mismo video que tienen en esta página. ¿Qué van a encontrar allí? Abajito del video está la descripción, hay un link, y en ese link ustedes van a descargar un listado de las asociaciones más usadas desde el lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. ¿Por qué es importante usarlo? Porque en general van a usar este listado para poder resolver una serie de ejercicios. Ahora bien, nos sirve porque tenemos que resolver un par de ejercicios y para que puedan entender la explicación que les voy a hacer en este momento. ¿Ya? ¿Lo tienen? Muy bien. Ahora bien, es importante, como ya les decía, que traten de aprendérselo o bien que lo tengan a mano. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora en la explicación que viene este mismo listado. Vamos para allá. Ya chiquillos. Entonces, para plantear y resolver ecuaciones vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a reconocer los datos en el problema, así como también las incógnitas, y las escribimos. En general, los datos y las incógnitas aparecen como condiciones en nuestro problema. ¿Qué es una condición? Algo que debemos seguir, que debemos hacer. Y eso en el ejemplo lo van a reconocer. Entonces, lo primero es reconocer datos e incógnitas. Segundo, debemos traspasar estas condiciones, estos datos e incógnitas al lenguaje algebraico. ¿Con qué? Con la tabla que ustedes imprimieron hace un momento. Entonces debemos traspasar. Tercero, vamos a plantear la ecuación y obviamente la vamos a resolver. ¿Cómo la vamos a plantear? Vamos a hacer que se cumplan las condiciones. Si esto más esto, da esto. ¿Ya? Número 4. El valor que vamos a obtener, que va a ser el valor de la incógnita, vamos a reemplazarlo en los datos que obtuvimos en el paso 1. O sea, cuando reconocimos datos e incógnitas. ¿Por qué? Porque con ello vamos a poder encontrar las soluciones del problema. ¿Cuántos datos hay aquí? ¿Cuántos datos hay allá? ¿Cuál es la edad aquí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? ¿Qué reemplazamos? La solución en los datos del paso 1. Finalmente vamos a redactar la solución. O sea, debemos escribirla. Por ejemplo, Juanito gastó tanta cantidad de plata comprando tanta cantidad de cosas. ¿Ya? Anoten esos pasos. Ya, vamos con nuestro primer ejemplo. Dice, la suma de 3 números pares consecutivos es 30. ¿Cuál es el valor de los números o cuáles son los números? ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Los datos.
dice que tenemos la suma de 3 pares consecutivos. O sea, el primer par, el segundo par y el tercer par. Si ustedes van a la tablita que imprimieron o escribieron en su cuaderno, buscan y dice que un número par cualquiera se escribe exacto 2x. El par siguiente yo debo sumarle 2, o sea, me quedaría, muy bien, 2x más 2. Y al tercer par debo sumarle 4, o sea, al anterior le sumo 2, o al primero le sumo 4, de cualquiera de las dos formas. Si es más fácil para ustedes recordar que el siguiente par pues le voy sumando de 2 en 2, súper bien. ¿Cómo quedaría entonces? Muy bien, 2x más 4. ¿Se fijaron? Encontramos las condiciones en el problema. Números pares consecutivos. ¿Qué dice? El primer par es 2x, 2x más 2, 2x más 4. ¿Cuál es la condición que deben cumplir? Que si yo los sumo, me tiene que dar 30. O sea, 2x más 2x más 2 más 2x más 4 igual a 30. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una ecuación de primer grado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, sumar los términos semejantes. O sea, las x con las x y los números con los números. 2, 4, 6x y 2 más 4 que son 6. Luego dejo la x sola en el lado izquierdo. Finalmente lo que debo hacer es despejar la x y me da 24 partido por 6. Y eso en todos lados es 4. Listo. 4, 6, 8. ¿Cierto? Para todos nos sirve. No, pues, se están olvidando del paso número 4. La solución que obtuvimos aquí la debo reemplazar en los datos del primer paso. O sea, no me va a dar 4, 6 y 8, porque si yo lo sumo, me da 18, que no me sirve. Entonces van a decir, chuta, me equivoqué. No, tienen que acordarse que este valor se reemplaza en este lado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Voy a borrar y voy a reemplazar. Dice el primer par es 2 por x. En este caso tendría que quedar 2 por 4. ¿Por qué? Porque el valor de x es 4. Esto me da 8. El segundo valor dice 2x más 2. Pero como 2x es 8, sería 8 más 2 y eso es 10. Finalmente, el siguiente par sería 2x, 8, más 4, que vendría siendo 12. Y obtengo 8, 10 y 12, 3 pares consecutivos y que sumados me dan 30. La solución va a ser los números son 8, 10 y 12. ¿Listo? Completamos el planteamiento, la resolución y ocupamos los 5 pasos. ¿Sí? Recapitulo. Reconozco los datos y las incógnitas. Traspaso desde el lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Recuerden que estas condiciones cumplen siempre una condición, que en este caso es que sumados son 30. Planteo mi ecuación, la resuelvo y el valor que me da aquí obligatoriamente debo de reemplazarlo en estas condiciones o datos del primer paso. Finalmente, cuando yo obtengo mis soluciones, planteo la solución. ¿Estamos? Vamos con el segundo ejemplo. Ya niños, vamos con el segundo ejemplo. Les pido que por favor lo copien en su cuaderno, porque si se fijaron recién, no me alcanza mucho el espacio de mi pizarrita. La letra es muy grande. Ya. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Dice, la suma de las edades de dos hermanos es 48. Si el mayor tiene 12 años más que el menor, ¿qué edad tiene cada uno? Este ejercicio es típico PSU.
Simpson, lo mismo. Démosle entonces. ¿Cuáles son mis datos? Muy bien. La edad del menor y la edad del mayor. ¿Cómo lo puedo averiguar? ¿Cómo puedo transformarlo en lenguaje algebraico? ¿Sabemos qué edad tiene el menor? No. ¿Sabemos qué edad tiene el mayor? No, pero sí. ¿Por qué? Porque el mayor tiene la edad que tiene el menor más 12. Por lo tanto, al menor le asigno una X, porque es la incógnita principal. ¿Qué edad tiene el mayor? 12 años más que el menor. O sea, X más 12. ¿Cuál es la condición para poder plantear nuestra ecuación? Que estas dos edades suman 48. O sea, X más X más 12 es 48. ¿Sí? Resuelvo la ecuación. Fíjense, somos los términos semejantes, x más x, 2x. El 12, que es número y no tiene incógnita, debe quedar en el lado derecho, pasa con su inverso aditivo, o sea, pasa restando. 48 menos 12, 36. Y el 2, para poder dejar solo la incógnita, debe pasar dividiendo. 36 dividido por 2, 18. Recuerden, este valor obligatoriamente debo reemplazarlo en los datos de aquí arriba. Entonces, el valor de x es 18, la edad del menor es inmediatamente 18. Y el mayor tiene 12 años más que él. Por lo tanto, 18 más 12, 30. ¿Cuánto es 18 más 30? 48. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Escribir la solución. El menor tiene 18 años y el mayor 30. Podrían haber escrito: las edades de los hermanos son 18 y 30 años. O el mayor tiene 30 años, el menor tiene 18 años. Independiente de cómo escriban la solución, obviamente tienen que ocupar ambas soluciones. ¿Sí? Espero que le haya quedado súper claro. Y ahora el tío Gastón, o el profe Gastón, les va a mostrar cómo vamos a asociar las ecuaciones, el planteo, con la química. Cuídense, que estén muy bien. Vamos, tío Gastón. Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de ecuaciones y en esta parte lo que vamos a hacer es aplicar las ecuaciones a la ciencia. Recuerden que la ciencia necesita ser comprobada, es exacta y nos ayudamos con las matemáticas. En este caso lo que vamos a hacer es resolver una ecuación. ¿Cuál ecuación vamos a resolver? Para eso vamos a ocupar esta propiedad que nace desde la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley de gases, de la propiedad de los gases, y establece que cuando la cantidad de un gas es constante y la temperatura es constante, estas propiedades, la presión y el volumen, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si aumenta la presión, el volumen disminuye. Y viceversa. Si la presión disminuye, es el volumen el que aumenta. Son propiedades donde, mientras una aumenta, la otra disminuye. Recordando que la presión tiene que ver con el choque de las moléculas entre ellas y el recipiente que contiene un gas, y el volumen tiene que ver con el espacio que ocupa este gas. Mientras mayor espacio haya, mayor volumen, la presión y el choque de las moléculas va a ser menor. Mientras la presión de las moléculas sea alta, es decir, haya una gran cantidad de choques, van a ocupar menos espacio, por tanto el volumen va a tender a disminuir. Y eso se aplica con esta ecuación. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la ecuación de la ley de Boyle. Vamos a aplicarla y vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio que vamos a desarrollar para aplicar ecuaciones, entonces, dice lo siguiente. Un gas ocupa un volumen de 8 litros
a una presión de 3 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a 12 atmósferas? Lo importante, además de resolver el ejercicio, es que en la ciencia tenemos que reconocer lo que estamos haciendo. El volumen es el espacio que ocupa un gas, ¿ya? Y se mide en litros. Y la presión tiene que ver con el choque de las moléculas que se ejercen entre ellas mismas y que ejercen también con las paredes del recipiente que contiene este gas. ¿Ok? El volumen se mide en litros, la presión en atmósferas. En este caso, vamos a descubrir cuál es el volumen. Bien, vamos a hacer el ejercicio entonces aplicando la ley de Boyle. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos del ejercicio. Los datos nos establecen que la presión inicial de este gas, presión 1, equivalía a 3 atmósferas. ¿Ok? Que inicialmente ocupaba un volumen de 8 litros. Que posteriormente la presión aumentó, es decir, la presión 2, a 12 atmósferas. Y que debemos reconocer cuál es el volumen 2. O sea, el volumen 2 sería nuestra incógnita. Definimos la incógnita como la X, igual que en cualquier ecuación. Solo que ahora va a tener una unidad de medida, que es L, los litros. Recuerden que el volumen se mide en litros. Vamos a resolver reemplazando estos valores en la ecuación de Boyle. La ecuación de Boyle es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. ¿Cuál es la presión inicial de este gas? Fácil, 3 atmósferas. Por el volumen 1 de este gas, que equivale a 8 litros. Igual a la presión 2, que son 12 atmósferas. Por el volumen 2, que no lo conozco. Ocupo la misma variable para saber que esa es la que debo despejar. Para que no se confundan, esto no lo deberían hacer cuando uno ya es experto, pero como estamos empezando en este proceso de las ecuaciones, vamos a obviar que existen las unidades de medida y vamos a ocupar solo los números. Por lo tanto, lo que vamos a definir aquí es que es 3 por 8 igual a 12 por, en vez de colocar volumen 2, como es la incógnita, vamos a colocar X. 3 por 8, 24. 12 por X, 12X. Luego, 24, el 12 está multiplicando a la X, lo vemos acá, por lo tanto, pasa al otro lado, dividiendo. Me va a quedar 24 dividido 12 es igual a X. ¿Y cuánto es 24 dividido 12? X es igual a 2. Por lo tanto, ¿qué definimos nosotros? Que este volumen 2 equivale a, lo vamos a escribir aquí, 2 litros. Es decir, cuando la presión aumentó de 3 atmósferas a 12 atmósferas, el volumen, que era originalmente 8 litros, en la condición final quedó en 2 litros, es decir, disminuyó. Aumentó la presión, el volumen disminuyó. Comprobamos mediante una ecuación y mediante las matemáticas que la ley de Boyle es correcta. Mientras una aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Ese era el ejercicio. Para terminar nuestra clase, vamos a dejar estos dos ejercicios para que tú los puedas hacer tranquilamente, no te apures. Te vamos a dejar el tiempo. Te voy a dar las respuestas, pero antes de que vean las respuestas, detén el video y trata de resolverlas tú. Recuerda que lo mejor para el cerebro es darse el tiempo de pensar y analizar. ¿Ok? Bueno, las respuestas, después de que supongo que sí paraste el video, son las siguientes. Comprobémoslas. Aquí es muy simple. 2x más 3 igual 9. El 3 que está sumando pasa al otro lado restando, por lo tanto nos queda que 2x es igual a 9 menos 3. Luego, 9 menos 3 es lo mismo que decir 6. El 2 está multiplicando a la x, por lo tanto pasa al otro lado dividiendo, claro. Y nos queda que x es igual a 6 dividido en 2. Y eso, 6 dividido en 2, es lo mismo que decir 3. Por lo tanto, el valor de x es 3. ¿Cierto? Compruébalo. Esta x está multiplicando al 2. 2 por 3, 6. Más 3, 9. Efectivamente el valor de x era 3.
Si llegaste a este resultado, doble clic para ti. Veamos el segundo. Vamos a resolver esta ecuación. Ahora, espero que el resultado lo haya llegado. Es un poquito más difícil. Tengo x en ambos lados, tengo números en ambos lados, por lo tanto hacemos lo siguiente. 7x menos 9x y 5 más 3. 9x estaba sumando, pasa al otro lado restando, menos 3 pasa al otro lado como más 3. 7 menos 9 es menos 2, mantengo la x, 5 más 3 es 8. Aquí puedo hacer dos caminos, vamos a hacer el camino más fácil. X es igual a 8 dividido en menos 2. El menos 2 estaba ahí multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. ¿Cuánto es x igual 8 dividido en menos 2? Hago la división simple, 8 dividido en 2 es 4 y mantengo el signo negativo. Y me queda que x vale menos 4. Jóvenes, espero que esta clase haya sido fructífera para ustedes. La hizo con mucho cariño el Departamento de Ciencias. Espero que se hayan acercado un poco a los conocimientos de la resolución de ecuaciones, tan útiles para la vida cotidiana como en la aplicación en las ciencias, como también en la resolución misma de ejercicios matemáticos y que nos pueden llevar a caminos como la ingeniería inclusive. ¿Ya? El Departamento de Ciencia les agradece su atención y por supuesto que les mando un gran saludo. Sigan cuidándose y no olviden jamás, la ciencia y las matemáticas siempre los acerca a la verdad. Un saludo cordial del Departamento de Ciencias. ¡Hasta luego!